Aquí un nuevo vídeo en el canal, espero que hayan tenido un buen día. Hoy veremos la escala de poder del corazón de Arceus, o sea su verdadera forma. Voy a hablar sobre el meta de 1A para Arceus y también sobre los metas de High Outerversal, porque todavía hay gente que cree que Arceus no es Outerversal y también tengo pruebas de que Arceus es High Outer. Personajes que no tienen limitaciones dimensionales y están más allá de la definición científica de las mismas. Básicamente, un ser o un objeto que está por encima y más allá de la medida dimensional. Las cosas que se considerarían de este nivel suelen ser, pero no siempre, algo completamente sin forma, abstracto y trascendental. La escala habitual no tiene sentido para un objeto más allá de la dimensión. Tales seres no pueden ser afectados por la destrucción dentro de los límites del espacio, la materia física y la energía. Esta categoría se separa de la siguiente manera. Nivel Outerverse. Personajes que son trascendentes a la dimensionalidad, así como personajes capaces de afectar significativamente a las cosas que trascienden la dimensionalidad. Nivel High Outerverse. Personajes que empequeñecen a otras cosas que encajan en la definición de nivel Outerverse en la misma medida en que un personaje de nivel Outerverse empequeñece cualquier cosa por debajo de su nivel, así como personajes capaces de afectar significativamente a las cosas a esta escala. Dialga y Palkia representan el espacio y el tiempo, ya que se afirma que los crearon. Esto está más allá de la existencia dimensional e incluso es evidencia de omnipresencia. Trasciende todo esto, es transdualidad de tipo 2. Se dice que el nacimiento de Dialga dio origen al concepto de tiempo, y que el corazón de Dialga late para hacer que el tiempo avance. Por eso a Dialga se le llama el dios del tiempo. Algunos escaneos del manga: el dragón que controla libremente el tiempo. Aulla. Rugido del tiempo. Se dice que el tiempo ha comenzado a moverse con el nacimiento de Dialga, y sus latidos se superponen con el flujo del tiempo. Es un Pokémon legendario de Sinnoh. También tiene la capacidad de moverse al pasado y al futuro manipulando libremente el flujo del tiempo. Dialga, el movimiento de tu corazón es el flujo del tiempo. De hecho, Dialga no solo controla el tiempo, sino que es el creador mismo del tiempo, y los latidos del corazón de Dialga son la fuente misma del flujo del tiempo. No solo se dice que Dialga es el creador del concepto mismo del tiempo, sino que, si quieres contarlo todo, es el concepto mismo del tiempo, Cuanto más lo piensas, más misterioso es el concepto del tiempo. Aquí hay una pista llamada Dialga. El tiempo comenzó a moverse en el momento en que nació, en cierto sentido Dialga es el tiempo. Tal concepto parece existir en la región de Sinnoh, que es también la razón por la que Dialga es venerado como un dios. Si vas a llegar tarde, ¿por qué no le pides ayuda a Dialga? Un Pokémon legendario que vive en el mundo distorsión, que se dice que está al otro lado del mundo, donde el tiempo y el espacio están distorsionados, no existe el concepto de tiempo ni de espacio. Palkia, Dialga y Giratina tienen muchas declaraciones de estar no solo por encima del concepto y crearlos, sino de ser los conceptos de espacio, tiempo y antimateria en sí mismos. Arceus los trasciende a todos y existe por encima de todos ellos, lo que puede ser argumentado como High Outerversal en SAP, pero al menos debería hacer que Arceus sea Outerversal. La otra palabra utilizada es corazón durante toda la explicación del excursionista. Según el excursionista, el mundo comenzó con el despertar del corazón y cuando comenzó a ser consciente del mundo, el mundo mismo fue creado. Además, en este pasado antiguo, todos los seres del mundo, humanos y Pokémon, compartían el mismo corazón, eran la misma existencia, el mismo ser y tenían la misma comprensión. La palabra para corazón Kokoro se usa principalmente para referirse a la existencia metafísica que representa a un ser humano, es decir, lo que llamarías alma o mente. De hecho, dado que dice en el corazón tenían la misma forma de pensar y como el corazón comenzó a comprender, parece que la idea que tienen con corazón es la de mente. Arceus es nada y todo, todas las dimensiones, el espacio, el tiempo, lo que sea, todos estos conceptos que creó y al menos debería ser Outerversal debido a la transdualidad. Outerversal necesita que trasciendas la dimensionalidad y el tiempo y Arceus cumple esos requisitos gracias a la creación de Dialga y Palkia, que son constantemente llamados tiempo y espacio y el concepto mismo, creando el concepto o simplemente siendo el concepto mismo con innumerables dimensiones.
Outerversal necesita que trasciendas la dimensionalidad y el tiempo y Arceus cumple esos requisitos gracias a la creación de Dialga y Palkia, que son constantemente llamados tiempo y espacio y el concepto mismo, creando el concepto o simplemente siendo el concepto mismo con innumerables dimensiones. Arceus también debería tener todos los poderes y habilidades de su universo, ya que creó todo y todo viene de él existiendo más allá del espacio y el tiempo y usando los escaneos anteriores es todo y nada y es omnipotente o relativamente omnipotente en su universo, lo que significa que puede hacer cualquier cosa dentro de las limitaciones del universo, por lo que todas las habilidades y movimientos en su verdadera forma. El mito de Arceus dentro de la serie en el principio, solo había un torbellino de caos. En el corazón del caos, donde todas las cosas se convirtieron en una, apareció un huevo. Habiendo caído del vórtice, el huevo dio origen al original. De sí mismo, el original hizo dos seres. El tiempo comenzó a girar. El espacio comenzó a expandirse. De sí mismo de nuevo, el original hizo tres seres vivos. Los dos seres desearon, y de ellos, la materia llegó a ser. Los tres seres vivos desearon, y de ellos, el espíritu llegó a ser. El mundo creado, el original se entregó a un sueño inquebrantable, la historia original. El original obviamente se refiere a Arceus. Además, los dos seres que Arceus crea son Dialga y Palkia, tiempo y espacio. Una vez más, como se afirma aquí y también en el manga, el trío de la creación son solo pequeñas partes de Arceus. Arceus también crea tres seres vivos, que son Uxie, Azelfim Spirit, conocimiento, fuerza de voluntad y emoción, los únicos Pokémon que pueden controlar a Dialga y Palkia. Arceus luego entró en el Salón del Origen en su propia dimensión para esperar a que se tocara la flauta azul. El trío del lago también son partes de Arceus. Una cosmología tan confusa, siento que estoy leyendo un Mineko de nuevo, donde de repente todos no son quienes pensé que eran. Espera a que lleguemos a lo que descubro sobre Arceus. Según Cynthia en Platino, Giratina fue creado junto con Dialga y Palkia. Sin embargo, fue olvidado. Si tuviera que explicarlo de forma muy sencilla, estudio cómo llegaron a ser las personas. Eso podría explicar por qué estoy en Sinnoh. En Sinnoh, hay un mito sobre cómo el mundo llegó a existir. Investigar ese mito puede darme una idea de la aparición de las personas. Encontré algo muy interesante poco después de llegar. Puedes tenerlo, si quieres. El mito de Arceus me dijeron que la placa fue creada al mismo tiempo que Sinnoh. La placa que encontré lleva esta inscripción. El portador legítimo de una placa extrae de la placa que posee. El portador legítimo, creo, puede señalar al creador de este mundo. Ah, por cierto, solo me interesan las palabras y los pensamientos que quedan. Los artefactos físicos como esa placa no me interesan una vez que los he leído. Espero que nos volvamos a encontrar en algún lugar. Bueno, hola. Nos volvemos a encontrar. Después de que nos separamos, fui de Ciudad Vetusta a Ciudad Corazón, luego a Kael Stick y luego a Eterna. Sí, la ciudad y las ciudades que rodean el pie del Monte Corona. ¿Por qué la fascinación por el Monte Corona?, te preguntarás. Bueno, el Monte Corona se llama el origen de Sinnoh. Aprendí muchas cosas en mi viaje. ¿Te gustaría escucharlas? A mi modo de ver, nuestro mundo comenzó cuando nació el espíritu dentro de las personas. Cuando ese espíritu llegó a ser, siguió la conciencia sobre el mundo. Dentro del espíritu recién nacido, el tiempo y el espacio se entrelazaron como uno solo. Las personas y los Pokémon también eran la misma presencia. Por lo que entiendo, las personas y los Pokémon compartían el espíritu y la conciencia. Deberían haberse entendido y aceptado entonces. Debido a que compartían el mismo espíritu, las personas y los Pokémon se mezclaron. Las personas tomaron el lugar de los Pokémon, y lo contrario también era cierto. Esa interpretación podría darnos una idea de cómo llegó a ser nuestro mundo. Se dice que un Pokémon dio forma a este mundo. ¿Podría ese Pokémon ser la forma física del espíritu original? Implicando que la entidad Arceus, de hecho, es un avatar. Una manifestación física que le permite, el espíritu original, interactuar con un plano inferior de existencia, el multiverso. El espíritu llegó a ser, y de él nacieron el tiempo y el espacio, eso parece apuntar a Dialga legendario, el Pokémon del tiempo, y Palkia, el Pokémon del espacio, y conducen de vuelta a Arceus, el Pokémon que los hizo surgir. Un error común que la gente comete en la interpretación del mito. El espíritu no es Arceus. El espíritu, o más bien el espíritu recién descubierto se refiere al trío del lago.
Arceus fue explicado más tarde, como el espíritu original, donde todo, espíritu, tiempo, espacio y el mundo, comenzó. Oh, también había placas, ¿verdad? Una placa decía 3 seres nacieron para unir el tiempo y el espacio. Esos 3 seres que leí significan los 3 Pokémon de los lagos. Se trata de Uxie, Mesprit y Azelf. El mito describe cómo dieron espíritu al mundo, dándole forma. El tiempo y el espacio, entrelazados como uno solo en este espíritu recién descubierto, podrían referirse al control del trío del lago sobre Palkia y Dialga. La interpretación del anime es un poco más literal en el sentido de que unieron el tiempo y el espacio a través de la creación de portales. Pero todo comienza con Arceus, el primero. Se le conoce como el original. Ah, por cierto, escribí las palabras grabadas en esas placas. Las resumí en un libro y lo doné a esta biblioteca, allí está en esa estantería. Me complacería que lo leyeras. Debo decir que me alegro de haber venido a Sinnoh. Supongo que será mejor que me vaya en busca de nuevos mitos en tierras lejanas. Sería bueno que nuestros caminos volvieran a cruzarse. El mito de Arceus la siguiente es una colección de grabados de placas antiguas encontradas en Sinnoh. El original respiró solo antes de que llegara el universo. Cuando se creó el universo, sus fragmentos se convirtieron en esta placa. El poder de los gigantes derrotados infunde esta placa. 2 seres de tiempo y espacio liberados del original. 3 seres nacieron para unir el tiempo y el espacio. 2 hacen la materia, y 3 hacen el espíritu, dando forma al mundo. El trío del lago dio espíritu al mundo, ayudando en su creación, ya que el trío de la creación también hizo la materia. Los poderes de las placas se comparten entre los Pokémon. El portador legítimo de una placa extrae de la placa que posee. Arceus necesita avatares. Declaraciones de SSB se dice que el nacimiento de Dialga dio origen al concepto de tiempo, y que el corazón de Dialga late para hacer que el tiempo avance. Por eso a Dialga se le llama el dios del tiempo. Cuanto más lo piensas, más misterioso es el concepto del tiempo. Aquí hay una pista llamada Dialga. El tiempo comenzó a moverse en el momento en que nació, en cierto sentido Dialga es el tiempo. Tal concepto parece existir en la región de Sinnoh, que es también la razón por la que Dialga es venerado como un dios. Si vas a llegar tarde, ¿por qué no le pides ayuda a Dialga? Primero, uno de los más recientes, en Pokémon Generations, Kirus afirma que no hay nada allí o allí, era un lugar de la nada sin espíritu como el que Kirus quería crear. En la página web oficial de Pokémon Platino, se dice directamente que el mundo roto está gobernado por un concepto, que no es ni tiempo, ni espacio. La página oficial de Nintendo también afirma que el mundo no está gobernado, ni por el tiempo ni por el espacio. Uno de los especiales del Pokémon Daisuki Club también afirma que el mundo distorsión carece de los conceptos de tiempo y espacio. Mundo distorsión, Yabureta Sekai, también conocido como el mundo inverso. El otro lado de la realidad. Es el mundo visto en los reflejos, el mundo de la antimateria que realmente no existe, un lugar de la nada. Su función es actuar en oposición al mundo del tiempo y el espacio, siendo gobernado por un concepto que no es ninguno de ellos. Apoya la realidad e intenta arreglar los desequilibrios en el espacio y el tiempo. El mundo del tiempo y el espacio también equilibra el mundo distorsión cuando algo rompe su equilibrio. Algunas leyendas también lo llaman la otra vida. En la cima del monte Tengan, que se eleva en el centro de la región de Sinnoh, algo anda mal. Otro mundo, el mundo distorsión, dominado por un nuevo concepto que no es ni tiempo ni espacio, te está esperando. Un Pokémon legendario que vive en el mundo distorsión, que se dice que está al otro lado del mundo, donde el tiempo y el espacio están distorsionados, no existe el concepto de tiempo ni de espacio. Arceus creó el tiempo y el espacio en sí mismo, con Dialga teniendo declaraciones de ser el concepto de tiempo, lo que también significaría que, dado que Arceus creó el tiempo y el espacio al crear a Dialga y Palkia, que son los conceptos de espacio y ellos, entonces Arceus también estaría por encima de esos conceptos. Volviendo a esta imagen, si Dialga es el concepto del tiempo y Palkia se refiere al espacio y con Arceus creando seres como Mesprit, Azel y Uxie que representan cosas como la emoción, si no son tales cosas basadas en declaraciones, es seguro concluir que Arceus creó los conceptos literales y estaría
estaría por encima de los conceptos de espacio y tiempo y sería universal. Es decir, para cualquier afirmación a sobre ellos, están en un estado que no puede describirse como A es verdadero, A es falso, A es simultáneamente verdadero y falso o A no es ni verdadero ni falso, lo cual encaja con el espíritu original porque ni siquiera está dentro de la dualidad del multiverso, ya que está más allá de él, por lo que no es uno, ni cero, ni es ambos. Tampoco es ni verdadero ni falso, ya que eso es lo que es el caos primordial, que está dentro de la mente que es. Ahora, profundizando más en la transdualidad, aquí está esta declaración. Sí, me considero pensando que el principio del mundo es el momento en que brota el corazón. ¿Sí? En el espíritu, el espacio y el tiempo se mezclaron, y los Pokémon y las personas son uno y lo mismo. El multiverso al más alto nivel, también trata con la dualidad, donde el multiverso en su conjunto está en una dualidad de existencia, realidad Pokémon, y su opuesto barra no existencia, mundo distorsión. El espíritu barra corazón en sí mismo está más allá del espacio y el tiempo, y Arceus es una manifestación de esa conciencia. Y por lo tanto, todo el universo, ya que el multiverso es literalmente la extensión de Arceus. Dialga y Palkia son espectros de Arceus que encarnan la existencia física del multiverso, mientras que los LT encarnan el espíritu. Si ese es el caso, se puede pensar en el Pokémon que creó el mundo como una manifestación de su corazón. Cuando brotó el espíritu, se creó el mundo, cuando el espíritu creció, nacieron el espacio y el tiempo. Trans y no dualidad VSBW. La no dualidad y la transdualidad son estados del ser donde una entidad existe independientemente de, o cualitativamente más allá de, varios sistemas duales, que van desde conjuntos específicos y limitados de distinciones duales hasta la dualidad misma a un nivel conceptual. Por ejemplo, tomando el 0 y el 1, los dos estados posibles de los sistemas binarios, como una dualidad, el estado del ser de un personaje no dual podría estar entre 0 y 1, siendo ambos o ninguno a la vez, siendo otro número además de estos, o ser indescriptible a través de números. La no dualidad le da al usuario inmunidad a ataques y access limitados por la dualidad en cuestión, ya que alguien ausente de los sistemas lógicos que rigen esos efectos no tendría forma de afectar su ser. Los personajes con no dualidad regular existen fuera e independientemente de los sistemas lógicos con respecto a los cuales son no duales sin trascenderlos en ningún nivel. Como no hay reglas generales para el comportamiento de algo que no se rige por las reglas de la lógica, los efectos de esta habilidad pueden variar de una ficción a otra. Frecuentemente, este poder puede volver a los usuarios inmunes a los efectos mediados a través de las dualidades en cuestión, pero la ficción tiene que especificar que esto es lo que hace la no dualidad de un personaje para que podamos asumir la inmunidad. Incluso los personajes que son inmunes podrían tener su inmunidad anulada por otros personajes con ciertas formas de manipulación de la causalidad, manipulación conceptual, manipulación de la información, manipulación de la ley, o manipulación matemática, quienes podrían potencialmente otorgarles estas dualidades, lo que eliminaría su naturaleza no dual y los volvería vulnerables a los ataques regidos por las dualidades. Por otro lado, los personajes con transdualidad existen fuera e independientemente de los sistemas lógicos con respecto a los cuales son no duales, al mismo tiempo que poseen superioridad cualitativa sobre ellos. Además de inmunizarlos contra las dualidades en cuestión, este poder también los inmuniza contra los intentos de aplicarles esas dualidades, ya que trascenderían el alcance de los access que podrían hacerlo. Ahora hablaremos de la trans y no dualidad. Trans y no dualidad VSBW. La no dualidad y la transdualidad son estados del ser donde una entidad existe independientemente de, o cualitativamente más allá de, varios sistemas duales, que van desde conjuntos específicos y limitados de distinciones duales hasta la dualidad misma a un nivel conceptual. Por ejemplo, tomando el 0 y el 1, los dos estados posibles de los sistemas binarios, como una dualidad, el estado del ser de un personaje no dual podría estar entre 0 y 1, siendo ambos o ninguno a la vez, siendo otro número además de estos, o ser indescriptible a través de números. La no dualidad le da al usuario inmunidad a ataques y access limitados por la dualidad en cuestión, ya que alguien ausente de los sistemas lógicos que rigen esos efectos no tendría forma de afectar su ser. Los personajes con no dualidad regular existen fuera e independientemente de los sistemas lógicos con respecto a los cuales son no duales sin trascenderlos en ningún nivel. Como no hay reglas generales para el comportamiento de algo que no se rige por las reglas de la lógica, los efectos de esta habilidad pueden variar de una ficción a otra. Frecuentemente, este poder puede volver a los usuarios inmunes a los efectos mediados a través de las dualidades en cuestión,
Pero la ficción tiene que especificar que esto es lo que hace la no dualidad de un personaje para que podamos asumir la inmunidad. Incluso los personajes que son inmunes podrían tener su inmunidad anulada por otros personajes con ciertas formas de manipulación de la causalidad, manipulación conceptual, manipulación de la información, manipulación de la ley, o manipulación matemática, quienes podrían potencialmente otorgarles estas dualidades, lo que eliminaría su naturaleza no dual y los volvería vulnerables a los ataques regidos por las dualidades. Por otro lado, los personajes con transdualidad existen fuera e independientemente de los sistemas lógicos con respecto a los cuales son no duales, al mismo tiempo que poseen superioridad cualitativa sobre ellos. Además de inmunizarlos contra las dualidades en cuestión, este poder también los inmuniza contra los intentos de aplicarles esas dualidades, ya que trascenderían el alcance de los axes que podrían hacerlo. Para esta habilidad, las dualidades se refieren a dualidades lógicas donde la dualidad está entre A y no A, donde A es algún objeto o atributo. Por ejemplo, fuego y agua no son una dualidad. La dualidad del fuego sería fuego y no fuego. La dualidad de la existencia sería existencia y no existencia, o, alternativamente, existencia y no existencia o existencia y vacío. Sin embargo, no todos los versos siguen esta lógica, y muchos pueden tratar cosas que lógicamente no se consideran dualidades, como el agua y el fuego o el tiempo y el espacio, como dualidades, lo que significa que lo que es y no es una dualidad puede cambiar entre versos. Debido a la naturaleza de la no dualidad como un poder abstracto, calificar para ella requiere que un verso explique directamente la forma en que tratan un poder de una manera que se alinee con los estándares descritos a continuación. Simplemente demostrar cualidades que coinciden con las de un personaje no dual no califica automáticamente a un personaje para ello. Tipos no dualidad específica. Personajes que existen en un estado no dual con respecto a uno o más sistemas duales específicos. Este tipo de no dualidad inmuniza al usuario contra ataques y access limitados por los sistemas duales específicos en cuestión. Ejemplos. Lucifer Morningstar, DC Comics, no dualidad general. Personajes que existen en un estado no dual con respecto a todos los sistemas duales dentro de un nivel completo de realidad de una manera que los hace ocupar ambos estados o ninguno de los estados de las dualidades en cuestión. Este tipo de no dualidad inmuniza al usuario contra todos los ataques y access que no también poseen este nivel de no dualidad, aunque los personajes que escalan a estados más lógicos que los mencionados pueden eludir esta inmunidad. Ejemplos. Dragon God to Go Project, Mario Usiromilla, 07th Expansión Series, The Ultimate Gods, Tulu Mitos, Pluralidad. Personajes que existen en un estado no dual con respecto a todos los sistemas duales dentro de un nivel completo de realidad de una manera que los hace existir más allá de los estados clásicos de la lógica que permite contradicciones, operando en cambio en un sistema de lógica polivalente con al menos 5 valores de verdad. Dichos personajes ocupan un estado en el que no son ni A, ni no A, ni ambos A y no A, ni ninguno de A ni no A, existiendo en cambio en un estado que no se puede describir usando combinaciones simples de A y no A. Este tipo de no dualidad inmuniza al usuario contra todos los ataques y access que escalan a menos estados lógicos que el usuario. Ejemplos. Eternity, Marvel Comics, The Dharmakaya, Juggernaut of the West. La no dualidad y la transdualidad son estados del ser diferentes en los que una entidad existe independientemente de, no dual, o cualitativamente más allá, transdual, de varios sistemas duales. Estos pueden ir desde conjuntos muy específicos y limitados de distinciones duales hasta el concepto de dualidad en sí mismo, y más allá. Si el 0 y el 1 de los sistemas binarios se pueden considerar una dualidad, la existencia fundamental de un personaje transdual podría definirse como estar entre los números 0 y 1, o como 0 y 1 simultáneamente, mientras que un personaje no dual podría considerarse un 2, o fuera del sistema por completo. La no dualidad y la transdualidad son estados del ser diferentes en los que una entidad existe independientemente de, no dual, o cualitativamente más allá, transdual, de varios sistemas duales. Estos pueden ir desde conjuntos muy específicos y limitados de distinciones duales hasta el concepto de dualidad en sí mismo, y más allá. Si el 0 y el 1 de los sistemas binarios se pueden considerar una dualidad, la existencia fundamental de un personaje transdual podría definirse como estar entre los números 0 y 1, o como 0 y 1 simultáneamente, mientras que un personaje no dual podría considerarse un 2, o fuera del sistema por completo. Tipos. Tipo 1, transdualidad específica. Ser cualitativamente más allá de la naturaleza de uno o varios sistemas duales específicos, como vida y muerte, existencia y no existencia, o luz y oscuridad.
Este tipo se aplica más comúnmente a conceptos o rasgos que son oposiciones binarias entre sí, pero esto no es una necesidad estricta, y a veces un verso puede decidir definir una dualidad usando conceptos que no son mutuamente excluyentes. Un ejemplo básico de transdualidad a este nivel sería un personaje que se considera existente y no existente simultáneamente, con la advertencia de que esta descripción se aplica a todo su ser, en lugar de simplemente sugerir que ciertos aspectos de sí mismos existen mientras que otros no. Tipo 2, transdualidad general. Un estado del ser que es cualitativamente más allá de la naturaleza de la dualidad a un nivel conceptual, prácticamente más allá del alcance de todos los sistemas duales. Estos personajes suelen representarse como contradicciones en el contexto de su entorno, y se supone que se rigen por sistemas dialécticos, participando simultáneamente en cada estado dual y en la negación de dicho estado dual. Los personajes con este tipo suelen tener muchas habilidades y resistencias por representación, incluyendo típicamente intangibilidad, existencia abstracta, invisibilidad, acausalidad, fisiología inexistente, y resistencia a manipulación conceptual, que generalmente incluye muchas otras resistencias junto con ella, aunque las representaciones varían. Tipo 3, pluralidad. Un estado del ser que es cualitativamente más allá y superior a la naturaleza incluso de la distinción entre dualidad y transdualidad. Un ejemplo básico de pluralidad son los personajes cuya naturaleza fundamental opera de una manera análoga a la lógica multivaluada o ciertos tipos de lógica no clásica, donde pueden existir muchos valores diferentes que no son verdaderos o falsos, 0, 1, 2, o cualquier dicotomía entre o más allá. Sin embargo, el simple hecho de poder usar la lógica multivaluada en un contexto de hazaña no califica a un personaje para este tipo. Dichos personajes deben demostrar una verdadera superioridad cualitativa a todos los tipos de distinciones duales. Tipos. Tipo 1, no dualidad específica. Existiendo externa e independientemente de la naturaleza de uno o varios sistemas duales específicos, como vida y muerte, existencia y no existencia, o luz y oscuridad. Al igual que con la transdualidad, este tipo de no dualidad se aplica más comúnmente a conceptos o rasgos que son oposiciones binarias entre sí, pero esto de nuevo no es una necesidad estricta, y a veces un verso puede decidir definir una dualidad usando conceptos que no son mutuamente excluyentes entre sí. Tipo 2, no dualidad general. Existiendo externa e independientemente de la dualidad en general. Los personajes de este tipo suelen representarse como existentes en un estado de unidad singular desprovista de separación, y a menudo se los considera o se los representa como vacíos primordiales o una entidad cuyo ser no puede considerarse una suma de nada más que sí misma. Razones para al menos la transdualidad/no dualidad tipo 2. Palkia y Dialga representan el concepto de espacio y tiempo, mientras que Uxie, Azelfim Spirit representan los conceptos de conocimiento, fuerza de voluntad y emociones. Con Palkia y Dialga creando materia y el trío del lago dando vida con espíritu, juntos estos grupos representan tanto los aspectos físicos como no físicos del mundo. Después tenemos a Giratina, que es lo opuesto a Palkia y Dialga, su mundo siendo lo opuesto al multiverso Pokémon. Un mundo de antimateria que es como un reflejo del mundo regular, carente de los conceptos de espacio, tiempo y espíritu. Este vacío que es lo opuesto a todo de lo que está hecho el multiverso Pokémon es el concepto que representa Giratina. Luego tenemos a Arceus, quien es el dios que trasciende todo, cuyo reino está más allá del tiempo y el espacio y del mundo de Giratina. La verdadera forma de Arceus es el corazón/espíritu original, el que le dio vida al mundo normal y al de Giratina, solo con pensarlo. Desde el tiempo y el espacio hasta toda la gente y los Pokémon, todo era uno mismo dentro de su conciencia, y la cosmología solo se expande a medida que su conciencia se enriquece. Es la conciencia primordial que es parte de todo y está fuera de todo, más allá del tiempo y el espacio, y de todo lo físico, lo no físico o lo inexistente. Solo a través de su manifestación física, que en sí misma está más allá del tiempo y el espacio y del alcance de todo lo demás en el mundo, puede ver y caminar el mundo al mismo nivel que sus habitantes. Se puede decir que Arceus tiene transdualidad tipo 3 gracias a lo que dice Mystery Dungeon. Volviendo a la pluralidad, soy Arceus, un ser nacido de la nada, somos todos nada y algo al mismo tiempo. Todo se rige por una cierta dualidad. Soy Arceus. Hay algo dentro de la nada. Nosotros y el universo somos a la vez existencia y no existencia, todo tiene dos caras. Soy Arceus. Soy la existencia dentro de la nada. Nosotros y nuestro universo somos a la vez nada y algo, todo tiene dos caras.
Sí, pienso que el comienzo del mundo es el momento en que el corazón brota. ¿Sí? En el espíritu, el espacio y el tiempo estaban mezclados, y los Pokémon y las personas son uno mismo. El multiverso al nivel más alto, también trata con la dualidad, donde el multiverso como un todo está en una dualidad de existencia, realidad Pokémon, y su opuesto barra no existencia, mundo distorsión. El espíritu barra corazón mismo está más allá del espacio y el tiempo, y Arceus es una manifestación de esa conciencia. Y por lo tanto todo el universo, ya que el multiverso es literalmente la extensión de Arceus. Dialga y Palkia son aspectos de Arceus que encarnan la existencia física del multiverso, mientras que el barra a la barra los que encarnan el espíritu. Si ese es el caso, puede considerarse al Pokémon que creó el mundo como una manifestación de su corazón. Ajá, cuando el espíritu brotó, el mundo fue creado. Cuando el espíritu creció, nacieron el espacio y el tiempo, es decir, para cualquier afirmación sobre ellos, están en un estado que no puede describirse como A es verdadero, A es falso, A es simultáneamente verdadero y falso o A no es ni verdadero ni falso. Lo cual encaja con el espíritu original porque ni siquiera está dentro de la dualidad del multiverso, ya que está más allá de él, así que no es uno, ni cero, ni ambos. Tampoco es ni verdadero ni falso, ya que eso es lo que es el caos primordial, que está dentro de la mente que lo es. Pluralidad. Personajes que existen en un estado no dual con respecto a todos los sistemas duales dentro de un nivel entero de realidad de una manera que los hace existir más allá de los estados clásicos de contradicción que permiten la lógica, operando en cambio en un sistema de lógica multivaluada con al menos 5 valores de verdad. Tales personajes ocupan un estado donde no son A, ni no A, ni ambos A y no A, ni ninguno de A ni no A, existiendo en cambio en un estado que no se puede describir usando combinaciones simples de A y no A. Este tipo de no dualidad inmuniza al usuario contra todos los ataques y access que escalan a menos estados lógicos que el usuario. Arceus nació de la nada, todos somos nada y algo al mismo tiempo, gobernados por una cierta dualidad. Soy Arceus. Hay algo dentro de la nada. Nosotros y el universo somos a la vez existenciales y inexistentes, todo tiene dos caras. Soy Arceus. Soy la existencia dentro de la nada. Nosotros y nuestro universo somos a la vez nada y algo, todo tiene dos caras. Dependiendo de cómo lo veas, entonces él es todos los estados y ningún estado a la vez, y es trascendente a todo, ya que trasciende todo dentro del mundo Pokémon. Sí, esto es medio raro, pero creo que es perfectamente válido usar esto para la transdualidad tipo 3, especialmente porque es consistente y es la declaración de transdualidad más directa, lo que como mucho sería outerversal. Ahora, voy a discutir los argumentos high outerversal. Pokémon de alto nivel 1, a la transdualidad de tipo 3 es alto outerversal. El tipo 2 de TD, por definición, está más allá de todas las dualidades, incluyendo la dualidad espacio barra no espacio. Si algo está más allá del espacio y el no espacio como dualidad, implica una superioridad completa a ambos conceptos duales, y por lo tanto, superioridad al concepto de espacio, así que no puedes estar más allá de la dualidad espacio barra no espacio y al mismo tiempo ser 11D, por ejemplo. Contradices el estar por encima de dicha dualidad por la misma razón que estar más allá de la dimensionalidad no es compatible con ser 11D. El tipo 3 de TD es lo mismo que el tipo 2, pero esta vez trasciendes no solo todas las dualidades, sino también la transdualidad. Entonces, un personaje debería trascender espacio barra no espacio barra tipo 2 de TD sobre espacio barra no espacio. En otras palabras, trascienden 1A, tipo 2 de TD, de la misma manera que 1A trasciende la dimensionalidad, dualidad espacio barra no espacio, así que alto 1, añade evidencia para el tipo 3, pero hay otro argumento también. Pokémon de alto nivel 1, a la transdualidad de tipo 3 es alto outerversal. El tipo 2 de TD, por definición, está más allá de todas las dualidades, incluyendo la dualidad espacio barra no espacio. Si algo está más allá del espacio y el no espacio como dualidad, implica una superioridad completa a ambos conceptos duales, y por lo tanto, superioridad al concepto de espacio, así que no puedes estar más allá de la dualidad espacio barra no espacio y al mismo tiempo ser 11D, por ejemplo. Contradices el estar por encima de dicha dualidad por la misma razón que estar más allá de la dimensionalidad no es compatible con ser 11D. El tipo 3 de TD es lo mismo que el tipo 2, pero esta vez trasciendes no solo todas las dualidades, sino también la transdualidad. Entonces, un personaje debería trascender espacio barra no espacio barra tipo 2 de TD sobre espacio barra no espacio.
En otras palabras, trascienden 1A, tipo 2 de TD, de la misma manera que 1A trasciende la dimensionalidad, dualidad espacio/no espacio, así que alto 1, añade evidencia para el tipo 3, pero hay otro argumento también. Ok, ahora a empezar la escala tier 0 posible de Arceus. Primero, definamos nivel 0 tanto en PSW como en VSBW. Ambos niveles, Aperion y Boundless, se basan en el concepto de la mónada. Ambos tienen requisitos similares y simplemente los explicaré y los enumeraré de una manera más sencilla. Los personajes de nivel 0 deben ser una mónada, uno es todo y todo es uno. Los personajes de nivel 0 deben ser completamente trascendentes sobre cualquier y todas las formas de extensión jerárquica. Los personajes de nivel 0 no solo comprenden todo el pensamiento, sino que lo superan por completo, existiendo más allá de cualquier y todas las distinciones entre ontologías y cualquier división entre objetos. Los personajes de nivel 0 deben estar más allá de la diferenciación, ser inmutables, indivisibles, inefables, autosuficientes y completamente insuperables. Así que, ahora que está fuera del camino, puedo argumentar que el corazón califica una pequeña parte de esto. Será parafraseada de VSBW. El corazón es una conciencia primordial que percibió el mundo en la realidad, un estado más allá del espacio y el tiempo en el que la distinción entre ambos, y entre todas las partes de la realidad material, no existe, siendo abolidos y unificados como parte de una conciencia singular, que se alza por encima de toda diferenciación física y espacio-temporal. Antes de todas las existencias, el corazón era la conciencia primordial que contenía en sí misma, todo en un todo indiviso. Todo existe dentro del espíritu, y el mundo solo se expande a medida que se enriquece. El estado indiviso de toda existencia era el caos del que surgió su avatar. Con todos los conceptos y existencias estando dentro de él. Todos ellos existiendo como funcionamientos internos, incluso los conceptos que formaron la creación se mezclaron dentro de él, antes de que los emanara a la existencia. Es el Dios que trasciende todo, que es a la vez parte de todo y está fuera de todo, más allá del tiempo y el espacio, y todo lo material, espiritual o incluso inexistente. El corazón es un estado eterno y autosuficiente de unidad generativa que es mayor y precede a todas las extensiones del ser, la fuente del intelecto y la multiplicidad, y sustenta la unidad de ambos como resultado de ser anterior a todo y ser la fuente de todo, no siendo reducible a todo. Trascendiendo el concepto de conocimiento y la mente, es la fuente de la actividad mental humana, la acción de la propia psique humana, la totalidad del conocimiento, las emociones y la intención. El ser que llamamos Arceus es simplemente una manifestación del corazón, un avatar a través del cual interactúa y ve el mundo. El avatar nació del corazón y emanó los conceptos de tiempo, espacio, fuerza de voluntad, emoción, conocimiento y espíritu a la existencia. Luego procedió a crear toda la cosmología. Las placas son simplemente fragmentos del avatar que lo abarca todo, que contienen la esencia de cada tipo, la esencia de la creación, la energía, el carbón, las abstracciones, el lodo, los virus, el código de programación, las reencarnaciones, la fisicalidad, la metafisicalidad, la no existencia, la dualidad, las matemáticas, la idea misma del Tao, siendo parte de él con mundos que contienen criaturas que son ilógicas por naturaleza. Está más allá de la distorsión, que es completamente atemporal y espacial, sin concepto de tiempo o espacio, con causalidad distorsionada más allá de la lógica, siendo ilógico a nivel metafísico, con incluso la fuerza que gobierna toda la existencia ausente en él, lo que lleva al EMR, también conocido como realismo modal extendido. Paradojas con respecto a la existencia y la no existencia, e incluso más ilogicidad. Cualquier y cada sueño es realidad, lo que correspondería al pensamiento mismo y sería aún más evidencia del realismo modal extendido, incluso la idea misma del espacio-tiempo. Aquí hay una cita que apoya aún más esto. Yo soy Arceus. Soy la existencia dentro de la nada. Nosotros y nuestro universo somos a la vez nada y algo, todo tiene dos caras, así que sí, para resumir, el corazón lo abarca todo, es inefable, bla bla bla, todos somos mayores de 3 años aquí, es muy claramente una mónada y califica para el nivel 0 en ambos niveles. El argumento utilizado por VSBW para decir que no lo es que nació, aunque eso es claramente una metáfora, ya que cada representación de la historia especifica que fue el avatar de Arceus el que nació y no el corazón, que era la nada antes de él, bastante obvio, pero me desvío. Así que bueno, aquí termina el vídeo, espero que os haya gustado, sé que ha habido mucha explicación pero era necesario para la escala, así que nos vemos hasta la próxima, adiós.